Aleluya. Amén, iglesia. Pueden tomar su asiento. Los saludo con la paz del Señor. Que Dios los bendiga. Disculpe que demoré en hablar toda la tomada. Me llenaron de micrófonos por todos lados. Ahora no sé dónde poner cada cosa. Que Dios los bendiga, amén. Es un gusto estar aquí con ustedes para compartir este último culto de este 2025, este culto de adoración. Es un motivo de alegría estar aquí para adorar al Señor, amén. Vamos a dar un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Es un fuerte. Llegamos hasta aquí con la ayuda del Señor. Este aplauso al Señor. Aleluya. Santo. Dios es fiel, amén. Mientras la vayan a corriente por la iglesia, usted puede abrir su Biblia en Génesis capítulo 26, verso 19. Como ustedes saben, los pastores fueron a Brasil, así que estemos orando por ellos. Fueron a visitar su familia. Así que ya están allí en Brasil. El pastor también tiene que viajar hasta Amapá para ver a sus padres. Saben que sus padres están muy enfermos, así que estén orando por ellos, amén. Que Dios los bendiga, los guarde, los cuide, amén. También quiero pedirle oración por mi mamá. Se llama Ángela Seguí. Tiene que hacerse unos estudios de los intestinos. Realmente la está pasando mal. Así que les pido que estén orando por ella, amén. Génesis capítulo 26, versos 19 al 25, vamos a estar compartiendo. Creo que no me olvidé de nada. Diana me estaba diciendo, Diana hoy no vino, me estaba diciendo que van a estar juntando pan dulce, budines, para alguna gente que necesita ir en Barrio Feria. Así que aquellos que quieran colaborar con Alfredo, con Diana, tienen sus números, pueden contactarlo. Si no, cualquier cosa me lo piden a mí, se les paso el número de Diana para que se informen mejor, amén. Bien, vayamos a lo importante. Vamos a compartir Génesis capítulo 26, verso 19. Vamos a estar leyendo algunos versos hasta el 25. Dice así, la iglesia lo encontró, diga amén. Dice, pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de agua viva, los pastores de Gerar vinieron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque había altercado con él. Y abrieron otro pozo, y también vinieron sobre él, y lo llamó su nombre Signa. Y se apartó de allí, y abrió otro pozo, y no vinieron sobre él, y llamó a su nombre Rehobot, y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado, y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Becerba, y se apareció Jehová aquella noche, y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, te bendeciré, te multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham, mi siervo. Amén. Yo estaba pensando en esta palabra en estos días y después se lo voy a contar por qué estaba pensando acerca de esta palabra que viene ministrando mi corazón ya hace varias semanas, para ser sincero. Hace varios tiempos Dios viene ministrando mi vida y una de las palabras que me dio en este tiempo fue esta palabra Isaac. ¿Sabe? Los tres grandes hombres de la Biblia. Voy a tratar de quedarme pincho fijo porque si no, Brian se enojó porque me dice que me muevo mucho. De los tres grandes hombres de la Biblia, Abraham, Isaac y Jacob, el menos mencionado es Isaac. Es el que menos se nombra. Solo vamos a encontrar grandes prédicas de Abraham, como el padre de la fe. Vamos a encontrar grandes prédicas de Jacob, por cómo se multiplicó y la cantidad de hijos que hizo. Y cómo Dios lo bendijo a Jacob. Cuando él pensaba que su hijo había muerto José, él en
su vejez pudo volver a estar junto con aquel hijo que tanto él quería. Nosotros hemos escuchado montones de prédicas de él, pero de Isaac muy poco se habla de Isaac. Y uno de estos días yo pensaba y meditaba acerca de estos tres grandes hombres de la Biblia: Abraham, Isaac y Jacob. Y como les decía, siempre que hablamos de Isaac, generalmente cuando hablamos de Isaac, lo primero que recordamos de Isaac, ¿verdad, Juli? Es que es el hijo de la promesa. Si nos acordamos de Isaac, nos acordamos de Abraham. Y cuando hablamos de Abraham, decimos, sí, Isaac era el hijo que Dios le prometió. Y parece que la historia de Isaac se resume simplemente en que fue aquel hijo de la promesa. Siempre que hablamos y recordamos a Isaac, lo recordamos como aquel que Dios le prometió a Abraham. Y nos acordamos simplemente de Isaac como el hijo de la promesa. Como ustedes saben, yo no soy muy larguero, no me gusta ser muy extenso. Pero hablemos un poco de Isaac. Isaac también escribió una historia. Y la historia que Isaac escribió, parte de ella se narra aquí, en este capítulo 26 del libro de Génesis, donde él dice que tenía una fascinación por los pozos de agua. Dice la Biblia, y leíamos la historia aquí, acerca de cómo Isaac empezó a escribir su propia historia. Saben que hay muchos de nosotros que vivimos por la historia que construyeron nuestros abuelos o que construyeron nuestros padres. Yo recuerdo cuando llegué en el 2009 aquí, yo hablé para Dios diciendo: yo no quiero vivir bajo la sombra de lo que hicieron mis padres. Yo quiero vivir lo que tú has preparado para mí, lo que tú diseñaste para mí desde dentro del vientre de mi madre. Yo no quiero vivir simplemente la historia que ellos vivieron. Yo quiero vivir mi propia historia contigo. Y hay personas muchas veces que siempre están contando la historia de un tercero porque no quieren una historia propia con Dios. No han construido una intimidad o una historia con el Señor y menos con Dios. Es por eso que muchas veces van siempre contando historias de tercero. Por eso es que quizás Pablo le hablaba a Timoteo diciendo: yo conozco la fe de tu abuela, pero ahora quiero ver tu fe. Yo sé que esa fe habita en ti, pero yo quiero ver algo diferente en ti. Hay veces que nosotros estamos siendo salvos porque alguien más se tomó el tiempo de orar por nosotros. Pero llega un tiempo que nosotros debemos empezar a escribir una historia con Dios. ¿Saben? Isaac, dice la Biblia aquí, que en este capítulo 26 iba a empezar a escribir una amistad con Dios. Iba a empezar a escribir algo diferente con Dios. ¿Sabe? En estos días, en este 2025, para mí fue un año de muchas decisiones. Pensé mucho, me tomé el tiempo más de pensar que de actuar. Y pensaba mucho en este 2025 en cuanto Dios o lo que Dios podía hacer o seguir haciendo con mi vida. Hablaba para Dios diciendo: Dios, si consideras de que yo ya no soy la persona que era al principio, puedo tomar lo que tú decidas para mi vida. Y mi pensamiento giraba en torno de eso. ¿En qué planes más adelante podía tener Dios sobre mi vida? Yo hablaba para Dios y decía: Señor, yo acepto lo que tú quieras. Para eso me llamaste y para eso estoy dispuesto. Como ese primer día. Iglesia, ¿saben por qué en esta noche quería hablar un poco de Isaac? Porque no hace mucho tiempo
allí por unos días, unos jueves del mes de noviembre, que yo volvía de la comisión en el barrio Feria. Volvía muy cansado. Claudia sabe, porque Claudia me ha acompañado. Julio Delgado hoy no está, pero Tamabel también me ha acompañado. Era un desafío que habíamos tomado en este 2025. Allí personas que nunca habían escuchado de Dios, escuchar. Vecinos que le llamaban la atención. Y está allí Julián Cachete, que es hijo de Martín. Los vecinos de él, uno de los vecinos, le llamó la atención que nosotros cantábamos y predicábamos ahí. Y hasta que un día decidió ser parte de la comisión también. Y en uno de esos días que nosotros volvía yo, cansado de aquella noche allí de la comisión, había sido un jueves difícil. Entrando a la iglesia, una voz habló para mí diciendo: Isaac. Y eso retumbó en mis oídos y me dejó pensando. Y yo recuerdo que fui, me di un baño y me senté en mi pieza, en una reposera que tengo allí, y me quedé meditando acerca de Isaac. ¿Por qué esa voz habló tan fuerte a mi oído, diciendo Isaac? Y me senté y me puse a pensar en aquel hombre al cual muy poco se menciona, pero que es parte fundamental de la historia del cristiano, porque allí vemos el reflejo de una promesa de Dios cumplida hacia un hombre, al cual él llamó amigo. Y recuerdo que me senté y me puse a pensar, porque es que Isaac suena tanto en mi mente. Y sentado, sin Biblia, sin nada, empecé a recordar esta historia de Isaac y su fanatismo por los pozos. Dice la Biblia que él fue a buscar los pozos que su padre había hecho. Y muchas veces nosotros vamos a buscar aquello que por herencia nos corresponde, aquello que por un tiempo fueron oraciones de tu abuela, de tus abuelos, de tu padre, de tu madre, aquellas promesas que están guardadas en el cielo. Dice la Biblia que Isaac fue a buscar lo que le correspondía, que era un pozo. Esos mismos pozos que estaban allí, que los filisteos habían tomado. Y dice la Biblia que aún conservaban el nombre de Abraham, el nombre que Abraham le había puesto. Por herencia le correspondía a Isaac. Pero los hombres se habían adueñado de aquel lugar. Y dice la Biblia que Isaac, junto con sus siervos, fueron y hicieron un pozo. Y en aquel pozo empezó a salir agua viva, agua que podían tomar él y sus animales. Pero dice la Biblia que los hombres de ahí dijeron: ese pozo tampoco te corresponde. Ese pozo tampoco es para ti. Ese pozo es nuestro. Y dice la Biblia que se alejaron un poco más y hicieron allí otro pozo. Y dice la Biblia que los hombres se acercaron y dijeron a Isaac: ese pozo tampoco te corresponde. Ese pozo también es nuestro. Aleluya. Sé que no me está entendiendo, pero le puedo asegurar que se va a ir diferente en esta noche. Aleluya. Aleluya. ¿Sabe, Huguito? Una cosa que el Espíritu Santo administraba para mi vida ese día, ese jueves, es que Isaac fue a reclamar lo que le correspondía y le echaron. Dice la Biblia que él salió y dijo: bueno, que se lo quede. Fue e hizo un pozo, y dice la Biblia que también lo echaron de aquel lugar. Y dice la Biblia que hizo otro pozo y también lo echaron de ese otro lugar. Pero dice la Biblia que por tercera vez fue e hizo un pozo y ahora los hombres no lo echaron. Aleluya. Santo eres tú.
verso 22, dice: y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no vinieron sobre él, y llamó a su nombre Rehoboth, y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado, y fructificaremos en la tierra. Algo que me ha ministrado el Espíritu Santo, hermana Cristina, es que en este tiempo, un tiempo donde peleamos por diferentes cosas, un tiempo donde peleamos por cualquier cosa que se nos viene a la mente. Perdón, dicho, me olvidé del teléfono. Muchas veces, perdón, dicho, vivimos en una generación, en un tiempo, donde decidimos discutir por todo, porque pensamos que todo nos corresponde a nosotros. Y nos olvidamos de que muchas veces estamos viviendo por gracia, y que por gracia nosotros estamos vivos, y que por gracia nosotros respiramos. Pero dice la Biblia, y el Espíritu Santo me ha ministrado ese día, diciendo: Isaac, Marita, él lo peleó por el pozo, por aquel que le correspondía por herencia. Aleluya. Hay presencia de Dios en este lugar. Él lo peleó por aquel lugar. Vivimos en una era donde todos queremos ese primer lugar y peleamos por ese primer lugar. Y dice la Biblia que Isaac no peleó por el pozo que le correspondía. Él no se puso a discutir con los hombres diciendo: no, vamos a ir a una guerra, porque este pozo lo hizo mi padre y tiene los nombres que mi padre me colocó, me corresponde a mí. Dice la Biblia, hermana Susana, que él se alejó y empezó a trabajar en otra cosa, en otro lugar, en otro pozo que necesitaba. Hay veces que nosotros, dicho, nos quedamos peleando en un lugar pensando que ese es el lugar, cuando Dios dice: yo tengo otra cosa para ti. Muchas veces Dios nos está preparando para algo diferente, pero nosotros estamos tan persinados en algo que pensamos que nos corresponde, que es nuestro por herencia, que nos olvidamos de que el que pelea nuestra batalla es Dios. Aleluya. Dice la Biblia que Isaac, él no peleó, fue y hizo otro pozo. Y dice la Biblia que en aquel pozo se acercaron y también lo echaron. Tampoco peleó allí. Decidió tomar distancia. A veces la distancia nos hace ver mejor el panorama de lo que nosotros vemos. Muchas veces nosotros vemos de cerca y pensamos que es la visión correcta, y a veces nosotros tenemos que alejarnos un poco. Por eso quizás el Señor Jesús iba a lo alto de los montes, para poder tener un panorama mejor. Dice la Biblia que hizo un tercer pozo, hizo un segundo pozo, perdón. Y los hombres vinieron de nuevo y le dijeron: aquí tampoco tú tienes que estar. Este pozo nos corresponde a nosotros. ¿Sabe lo que pensaba en estos días acerca de esta historia? De cómo Isaac siempre guardó silencio en cada una de las cosas que venían y le decían: no, no es aquí. Él hacía simplemente silencio, él no peleaba. ¿Y sabe qué hablaba el Espíritu Santo para mi vida? Me decía: Luis, él no peleaba, él simplemente seguía trabajando. Hay veces que nosotros no tenemos que perder el tiempo en cosas chicas. Hay veces que nosotros tenemos que perder el tiempo en lo que Dios nos llamó a hacer. Si Dios te llamó a algo, tú tienes que hacer eso. Y en eso Dios se va a manifestar en tu vida. El Espíritu Santo hablaba para mí diciendo: él no se quedó peleando por los pozos, él siguió trabajando. Él siguió trabajando. Él no quedó insistiendo en ese lugar. Él siguió caminando y trabajando. Hay veces en nuestra vida que cuando nosotros tenemos un no, nosotros ya nos quedamos estancados. No queremos trabajar más.
Y yo te vi estoy en los caminos del Señor desde que volví, allí por 2009. En mi vida fueron mucho más los no que los sí. Y si quieren pueden preguntárselo al pastor cuando vuelva de Brasil. Muchas veces nosotros, a pesar de que quizás tenemos todo en contra, debemos seguir trabajando. Debemos seguir haciendo. No dejar de hacer aquello porque alguien dice, predica mal, hablas mal, son muy largueros. Nosotros no tenemos que quedarnos con lo que lo dicen los demás. Tenemos que quedarnos con lo que Dios nos llama. ¿Y para qué Dios nos llama? ¿Queremos seguir viviendo una historia de un tercero? Decir, no, pero a mí fulanito de tal me dijo tal cosa. O empezar a hablar lo que Dios quiere o lo que Dios está diciendo en nuestra vida, que va a transformar y va a cambiar la historia de alguien más. Por eso que descubrí que Isaac, por más que no sea tan mencionado, fue una persona útil e importante en la vida de las personas. Porque sin él, las personas no iban a poder tener agua, esa vitalidad que se necesita. Los animales no iban a poder tener agua. Imagínate si todos hacemos la misma cosa. O si que decidimos quedarnos estancados porque quizás no tenemos la oportunidad de que nos corresponde a lo que nosotros llamamos iglesia. Aleluya. Hay presencia de Dios en este lugar. Santo eres tú. Hermano Roberto, dice la Biblia que Isaac y sus siervos hicieron un tercer pozo. Y de ese tercer pozo yo quiero hablar. Dice la Biblia que en ese tercer pozo los hombres ya no vinieron a pelear con él. Los hombres ya no vinieron a decir en qué lugar nos corresponde. Hay otros que van a tomar provecho del trabajo que nosotros hacemos. Eso no lo tiene que enojar a nosotros. Nosotros lo que tenemos que estar tranquilos es que estamos haciendo la voluntad de Dios. Y que aquello para lo que Dios nos llamó es lo que nosotros fuimos llamados y estamos haciendo. Dice la Biblia que en ese tercer pozo las personas no vinieron a echarlo. Las personas nos acercaron para decirnos que nos corresponde. Y es ahí donde Isaac entendió que se empezaba a ver la mano de Dios. Nosotros vamos a empezar a ver la mano de Dios cuando nosotros seguimos trabajando, a pesar de la adversidad, a pesar de que está todo en contra, a pesar de que quizás el milagro no se ve, a pesar de que quizás tuvimos que pasar por los médicos, la mano de un médico, pero saber de que quizás pasando por todo eso, nosotros podemos ver la mano de Dios. Amén. Hoy hablaba con un amigo y él estaba bastante deprimido. Y yo le decía, mirá, recordá que José, él tenía todo para culpar a sus hermanos. Él tenía para decirle a sus hermanos cuántas cosas quería. Y cuando él se le reveló a sus hermanos, dice la Biblia que los hermanos se asustaron, porque vieron que era José que estaba enfrente de ellos. Pero dice la Biblia que José habló para sus hermanos diciéndole, no tengan miedo, porque todo lo que pasó en mi vida fue el plan de Dios para traerme al lugar que estoy hoy. Aleluya. Aleluya. Hay presencia de Dios en este lugar. Aleluya. En este tercer pozo, Isaac empezó a ver la mano de Dios en su vida. Empezó a ver de que Dios hacía presente. Aquel Dios que tanto le habló su padre Abraham, ahora le empezaba a ver pequeños gestos de Dios en su vida. Invito a los músicos que suban, vamos a estar adorando. Invito a que se pongan de pie.
Aleluya. En aquel tercer pozo, algo sucedió, hermano Roberto. ¿Sabe, iglesia? Este 2025 fue un año duro para todos. Fue un año difícil. Pero hasta aquí, Dios ha estado contigo. Amén. ¿Sabe una cosa? Que el Espíritu Santo ha ministrado a mi vida en esta historia. Es que en este tercer pozo, dice en una de las traducciones de aquella palabra que habíamos leído en el verso 22, y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no vinieron sobre él, y llamó su nombre Rehoboth, y dijo: porque ahora Jehová no ha prosperado. Dice la Biblia, y el significado de esa palabra, uno de los significados que me dejó pensando mucho, y yo creo que mucho de lo que atravesamos duro este 2025, algunos por enfermedad. No vamos a hablar de la economía porque creo que todos la hemos pasado igual. Yo por lo menos lo veo reflejado también en mis padres que son jubilados. Lo veo renegar porque no le alcanza para nada. Pero eso de la economía lo dejamos para Jere, que predica de eso. Algo que el Espíritu Santo ha ministrado a mi vida es que uno de esos significados de esta palabra es espacio abierto. Es decir, Isaac trabajó. Tuvo muchos no en su vida. Pero en un momento Dios se le presentó y él empezó a decir: bueno, ahora podemos estar tranquilos, tenemos espacio abierto. Dios se ha presentado en nuestra vida. Ahora él estaba diciendo para los que estaban cerca: este espacio está abierto para nosotros, nos corresponde. 2026, iglesia, va a ser el espacio abierto que tú necesitabas. Va a ser el espacio abierto en tu trabajo. Va a ser el espacio abierto en tu familia. Va a ser el espacio abierto en tu estudio. Yo veo prosperidad para el año 2026. Espacio abierto para ti que estás buscando una casa, que estás cansado de alquilar. Este 2026 que viene va a ser el espacio abierto por el cual tanto estuviste orando. Si yo soy usted, empiezo a aplaudir. Yo veo la presencia de Dios que me está viviendo. Yo veo la presencia de Dios aquí. Aleluya. ¿Sabe? Isaac dijo: yo puedo ver el espacio abierto para nosotros. Yo puedo ver que Dios ha hecho un espacio abierto para nosotros. Aleluya. Aleluya. ¿Sabe una cosa, iglesia? Cuando Isaac dijo: yo veo un espacio abierto, ¿sabe qué pasó, hermana Cristina? Dice la Biblia que cuando él dijo: yo veo un espacio abierto, ¿sabe qué pasó, hermana Cristina? Dice la Biblia que Dios se le presentó. Aleluya. Dice la Biblia que Dios le dijo: hijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. Aleluya. Él no estaba simplemente diciendo: Dios hizo un espacio abierto para nosotros, sino que estaba por experimentar algo que todos queremos experimentar. La voz de Dios en nuestros oídos, diciendo: yo estoy contigo. Aleluya. Yo estoy contigo. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo. 2026 no va a ser simplemente un año de espacios abiertos en tu trabajo, en tus estudios, sino que Dios te va a hacer presente. Aleluya. Toda la prueba. Toda la prueba del 2025. Toda, anímate. 2026 va a ser tu año. 2026 va a ser el año de espacios abiertos para tu vida, para tus hijos, para tus nietos, para tu casa. Santo, santo, santo. Vamos a adorar. Aleluya, adore por un momento. Yo soy el Dios de Abraham, tu padre. Yo te yo soy contigo. Imagínate que el hijo se diga, que Dios se te presente y te diga:
Yo soy el Dios de tu abuela Laura. Y te diga, yo estoy contigo. Aleluya. Santo, santo, santo. Imagínense que yo te presente el 2026 para transformar y cambiar todo este año de dolor, de tristeza. Santo, santo, santo. Para esto he venido en esta noche, para decirte de parte de Dios, 2026, año de espacios abiertos para tu vida. Simplemente porque le creíste y caminaste a pesar de la adversidad. Aleluya. Santo, santo, santo. Hay presencia de Dios en este lugar. Aleluya. Santo, santo, santo. Anímate a pasar aquí adelante, queremos orar por ustedes. Toda esta temporada de luchas, que quizás nadie sabía, que solamente sabía Dios y ti en el silencio. Usted y Dios, simplemente en el silencio. Todas esas batallas, todas esas frustraciones del 2025.
Santo, santo, santo. Por eso que hay batallas que no merecen que nosotros estemos peleando. Hay veces que simplemente tenemos que entender el proceso de Dios. Algo quizás entendió que no tenía tiempo para estar peleando. No tenía tiempo para estar lidiando con aquellos hombres que le gustaba aprovecharse del trabajo de otro. Aleluyas. Siguió trabajando. Siguió existiendo. Aleluya. Y eso es lo que nosotros debemos hacer una y otra vez hasta que la mano de Dios se manifieste en nuestra vida. Vamos a adorar un rato más. Santo, santo, santo. Aleluya.